Sus 5 hijos la dejaron morir de hambre encerrada en su propia casa durante 40 días, sin saber que debajo de las tablas del piso de su habitación había escondidos $6.300.000 en oro y efectivo. ¿Puedes imaginar la ironía? ¿Puedes concebir la crueldad de ser abandonado por las personas que crecieron en tu vientre, que bebieron de tu pecho, que aprendieron a caminar sosteniéndose de tus manos? Y todo por codicia, por una herencia que creían miserable, sin saber que pisaban sobre una fortuna cada vez que entraban a despreciarte. Esta es la historia real de Isolina Vargas, una mujer de 76 años que vivía en las afueras de Guanajuato, México, en una casa colonial que guardaba más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Una historia que te va a partir el alma, que te va a hacer cuestionar la naturaleza humana, pero que también te va a demostrar que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que a veces llega de las formas más inesperadas. Pero antes de sumergirte en esta narrativa que cambiará tu perspectiva sobre la familia y la lealtad, necesito pedirte algo. Si esta historia te conmueve, si te hace sentir algo en lo más profundo de tu ser, presiona ese botón de like. No es solo un gesto, es una forma de decirle al algoritmo que historias como esta merecen ser escuchadas. Y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Nos escribes desde México, desde Colombia, España, Argentina, Chile, Estados Unidos. Cada mensaje que dejas nos recuerda que somos una comunidad, una familia unida por el deseo de encontrar significado en las historias humanas más profundas. Aquí en Relatos con Sabiduría no solo contamos historias, revelamos verdades incómodas sobre la naturaleza humana, sobre el amor, la traición, la redención. Y si aún no estás suscrito, este es tu momento. Presiona ese botón rojo, activa la campanita, porque cada semana traemos relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. Quédate hasta el final, te lo advierto. Lo que descubrirás sobre Isolina y sus hijos te dejará sin palabras. Y el giro final. El giro final es algo que ninguno de sus hijos vio venir. Ahora sí, déjame llevarte a Guanajuato, México, a una casa de paredes de adobe y secretos enterrados. Isolina Vargas tenía 76 años y un corazón que había sido roto tantas veces que ya no sabía cómo volver a armarse. Vivía en una casa colonial de 2 pisos en las afueras de Guanajuato, una construcción del siglo XIX con paredes gruesas de adobe pintadas de un amarillo desvaído, ventanas con rejas de hierro forjado y un patio interior con una fuente de cantera que ya no funcionaba desde hacía décadas. La casa había pertenecido a su esposo, don Esteban Vargas, un hombre que en vida había sido joyero. No un joyero cualquiera, sino uno de los más respetados de la región, con una tienda en el centro histórico de Guanajuato, donde las familias adineradas compraban anillos de compromiso, collares de esmeraldas, brazaletes de oro puro. Don Esteban había muerto hacía 5 años de un infarto fulminante, dejando a Isolina sola en aquella casa enorme que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos. Pero don Esteban había dejado algo más que recuerdos. Había dejado un secreto. Durante 40 años de matrimonio, don Esteban había acumulado una fortuna en silencio. Cada pieza de oro que compraba para la tienda guardaba una para él. Cada transacción exitosa apartaba un porcentaje. Compraba oro, compraba dólares americanos, compraba joyas antiguas de valor incalculable. Y todo lo guardaba en un lugar que solo él y su esposa conocían, debajo de las tablas de madera del piso de su habitación,
en un espacio hueco que había construido él mismo, forrado con cajas de metal impermeables. $6.300.000, parte en oro puro, lingotes pequeños, monedas antiguas, parte en efectivo, billetes de $100 cuidadosamente preservados, parte en joyas, diamantes, rubíes, esmeraldas en bruto. Cuando Esteban murió, le susurró a Isolina en su lecho de muerte en el hospital: «El piso de nuestra habitación, mi amor, la tercera tabla desde la ventana, todo está ahí, es para ti, para que vivas tranquila. No se lo digas a nadie hasta que sea absolutamente necesario. La gente cambia cuando sabe que tienes dinero, incluso la familia». Isolina había seguido sus instrucciones al pie de la letra. Vivía con sencillez extrema, con la pensión miserable que le dejó su esposo. Oficialmente, Esteban había dejado muy poco dinero en el banco para no levantar sospechas con Hacienda. Con el dinero que sacaba ocasionalmente de su escondite, solo cuando era absolutamente necesario. Vestía ropas viejas y remendadas. Cocinaba frijoles y tortillas. Caminaba al mercado municipal en lugar de tomar taxi. Para el mundo exterior, para sus vecinos, para sus 5 hijos, Isolina Vargas era una viuda pobre que apenas sobrevivía en una casa que se caía a pedazos. Y sus hijos, sus 5 hijos. Isolina los había parido con dolor y amor, los había criado sacrificando todo. Esteban y ella habían trabajado día y noche para que estudiaran, para que tuvieran oportunidades que ellos nunca tuvieron. Y ahora, cuando ella más los necesitaba, cuando su cuerpo se debilitaba y sus huesos crujían con cada movimiento, ellos brillaban por su ausencia. Isolina había dado a luz a 5 hijos en el transcurso de 18 años, 5 vidas que habían salido de su cuerpo, 5 personas que habían mamado de su pecho, 5 almas que ella había protegido, alimentado, amado con una intensidad que solo las madres entienden. El primero era Octavio, ahora de 52 años. Octavio era abogado en la Ciudad de México, vivía en un departamento lujoso en Polanco, conducía un Mercedes negro y se había casado con una mujer de familia adinerada que miraba a Isolina con desprecio cada vez que la veía. Octavio la llamaba una vez cada 3 meses, conversaciones frías de 5 minutos donde preguntaba: «¿Cómo estás, mamá?», sin realmente querer escuchar la respuesta. La segunda era Verónica, de 49 años, arquitecta que vivía en Monterrey. Verónica había heredado la creatividad de su padre, pero ninguna de su humildad. Trabajaba para firmas internacionales, diseñaba edificios corporativos, viajaba por el mundo. Para ella, Guanajuato era un pueblo atrasado y su madre una reliquia del pasado. Mandaba mensajes de texto en los cumpleaños y en Navidad, nada más. El tercero era Rodrigo, de 46 años, ingeniero petrolero que trabajaba en Tabasco. Rodrigo se había vuelto alcohólico después de su divorcio. Llamaba a Isolina solo cuando estaba borracho, llorando sobre sus problemas, pidiendo dinero prestado que nunca devolvía. Cuando estaba sobrio, la ignoraba por completo, probablemente avergonzado de sus momentos de debilidad. La cuarta era Daniela, de 43 años, médico que vivía en Guadalajara. Daniela era la más fría de todos. Se había distanciado de la familia hacía años después de una pelea sobre la herencia de unos terrenos que Esteban había vendido antes de morir. Daniela acusó a sus padres de haberla estafado, de haber favorecido a sus hermanos. Desde entonces no había vuelto a dirigirle la palabra a su madre. Y el quinto era Emilio, el bebé, de 39 años. Emilio vivía en Querétaro, trabajaba en marketing digital y era el único que visitaba a Isolina con algo de regularidad.
aunque regularidad significaba 2 o 3 veces al año. Era el menos cruel, pero también el más débil. Se dejaba influenciar por sus hermanos mayores, especialmente por Octavio, quien parecía ser el líder de la manada. Los 5 habían crecido en esa casa colonial, los 5 habían corrido por ese patio, habían jugado en esas habitaciones, habían comido en esa mesa de madera donde Isolina todavía cenaba sola cada noche. Y ahora, todos ellos veían la casa como un problema, como una responsabilidad incómoda. Isolina lo sabía, escuchaba sus conversaciones cuando la visitaban, esas raras ocasiones. Los escuchaba susurrar sobre qué hacer con la casa vieja, sobre cómo mamá ya no puede vivir sola, sobre cuánto dinero podrían sacar si la vendían. Ninguno ofrecía llevarla a vivir con ellos, ninguno ofrecía cuidarla, solo hablaban de asilos, de residencias para ancianos, de soluciones prácticas. Isolina guardaba silencio, guardaba su dolor y guardaba su secreto. Era un martes de noviembre, frío y gris, cuando el teléfono de Isolina sonó. Era una videollamada de WhatsApp, lo cual era extraño. Isolina apenas sabía usar su teléfono celular viejo, un aparato que Emilio le había regalado hacía 2 años. Con manos temblorosas, aceptó la llamada. La pantalla se dividió en 5 cuadros. Sus 5 hijos, todos juntos en una llamada. El corazón de Isolina dio un vuelco de esperanza. Habían decidido visitarla todos juntos. Era una sorpresa. «Mamá», dijo Octavio con tono serio, profesional, como si estuviera en una junta de negocios. «Necesitamos hablar contigo sobre tu situación». La esperanza se convirtió en hielo en las venas de Isolina. «¿Mi situación?», preguntó con voz temblorosa. «Mamá, ya no podés vivir sola», intervino Verónica con tono impaciente. «Tenés 76 años. La casa se está cayendo a pedazos. No tenés dinero para mantenerla. Es peligroso». «Pero yo estoy bien, hija. Me las arreglo». «No, mamá, no te las arreglás», la cortó Daniela con frialdad clínica. «El mes pasado te caíste en el baño. Te quedaste en el piso 3 horas. Si la vecina no hubiera ido a prestarte azúcar, seguirías ahí». «Encontramos un lugar para vos», dijo Rodrigo, arrastrando un poco las palabras. Estaba bebiendo y Isolina podía notarlo. «Un asilo, es barato. Podemos pagarlo entre los 5. ¿Un asilo?» La voz de Isolina se quebró. «Pero yo no quiero ir a un asilo. Esta es mi casa. Aquí viví con tu padre. Aquí los crié a todos ustedes». «Mamá, por favor, no seas difícil», suspiró Emilio, el único que parecía tener algo de incomodidad en su rostro. «Es por tu bien. Y vamos a vender la casa», agregó Octavio yendo directo al grano. La casa está valuada en unos 2 millones de pesos, tal vez 2,5 si encontramos un buen comprador. Dividido entre 5, nos tocan como 500,000 pesos cada uno. Con eso, pagamos el asilo y nos queda algo para cada quien. Isolina sintió cómo el mundo se tambaleaba. Estaban planeando su vida sin consultarle. Estaban decidiendo su futuro como si ella fuera un mueble del que había que deshacerse. No pueden vender mi casa», susurró sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. «Es mi hogar, es todo lo que me queda de su padre». «Mamá, la casa no vale nada sentimental si te morís sola ahí», dijo Verónica con dureza. «Sé realista». «Ya tomamos la decisión», sentenció Octavio. «El próximo fin de semana vamos todos. Te llevamos al asilo, empacamos tus cosas esenciales y ponemos la casa en venta. Ya está». «No pueden hacer esto», gritó Isolina, pero su voz era débil, desesperada. «Podemos y lo vamos a hacer», dijo Daniela. «Es lo mejor para todos, incluida vos, aunque no lo veas ahora».
Nos vemos el sábado, mamá, dijo Emilio, y había algo parecido a la culpa en sus ojos, pero no suficiente como para cambiar de opinión. Y colgaron. Los 5 cuadros desaparecieron. Isolina se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono, temblando, llorando, sintiendo cómo su corazón se rompía en pedazos tan pequeños que nunca podrían volver a unirse. El sábado llegó con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Isolina no había dormido en toda la semana. Había pasado los días caminando por su casa como un fantasma, acariciando las paredes, despidiéndose en silencio de cada rincón, de cada recuerdo. Había considerado contarles sobre el dinero. Había abierto la tabla del piso 1000 veces mirando los lingotes de oro brillando en la oscuridad, los fajos de billetes, las joyas, pero algo la detenía. Las palabras de Esteban resonaban en su mente. La gente cambia cuando sabe que tienes dinero, incluso la familia. A las 10 de la mañana, 2 autos llegaron frente a la casa. Del primero bajaron Octavio, Verónica y Rodrigo. Del segundo, Daniela y Emilio. Ninguno traía a sus familias. Ninguno traía a los nietos que Isolina apenas conocía. Entraron a la casa sin tocar la puerta, como si ya fuera suya. «Mamá, empaca tus cosas», ordenó Octavio, mirando alrededor con expresión de desdén. «Dios, esta casa realmente está hecha un desastre». «Por favor, hijos, recapaciten», suplicó Isolina, las lágrimas ya corriendo por su rostro. «No me hagan esto. Puedo quedarme aquí, no los voy a molestar. Puedo...» «Ya basta, mamá», cortó Verónica. «Ya está decidido. Octavio, Rodrigo, ayúdenla a empacar». Pero ninguno se movió para ayudarla. La dejaron sola en su habitación mientras ellos recorrían la casa, evaluando qué cosas podrían vender, qué cosas tirar. Isolina empacó una pequeña maleta con manos temblorosas, ropa interior, algunos vestidos viejos, fotografías de Esteban, su rosario. No tocó el piso, no reveló su secreto. Algo en ella, algún instinto de supervivencia, le decía que si sus hijos sabían del dinero ahora, las cosas podrían ponerse aún peor. Cuando bajó las escaleras con su maleta, encontró a sus 5 hijos en la sala, discutiendo en voz baja. Se callaron cuando la vieron. «¿Lista?», preguntó Octavio. «Por favor, una última vez, no me obliguen a hacer esto», rogó Isolina. La respuesta de Octavio fue brutal. «Mamá, vos ya no sos útil para nadie. Sos una carga. Siempre fuiste una carga. Papá trabajó hasta matarse para mantenerte porque eras incapaz de hacer nada por tu cuenta. Ahora nos toca a nosotros y francamente ya hicimos suficiente. Te estamos dando un lugar donde vivir. Deberías estar agradecida». Las palabras golpearon a Isolina como puñetazos físicos. Verónica asintió con acuerdo. Rodrigo miraba al suelo, incómodo pero sin defender a su madre. Daniela tenía los brazos cruzados, fría como el hielo. Solo Emilio parecía incómodo, pero no dijo nada. «Vamos», dijo Verónica. «Se está haciendo tarde». Pero entonces Isolina hizo algo que ninguno esperaba. Se derrumbó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó al suelo, agarrándose el pecho, jadeando. «¡Mamá!», gritó Emilio, corriendo hacia ella. Los otros se miraron entre sí, frustrados, no asustados. «Está fingiendo», dijo Daniela con tono clínico. «Es un ataque de ansiedad, nada más». «No podemos llevarla así al asilo», dijo Octavio. «Van a pensar que la estamos secuestrando o algo». Se miraron entre ellos, y entonces Octavio tuvo una idea terrible. «¿Qué tal si la dejamos aquí unos días?», dijo despacio. «Que se tranquilice, que acepte la realidad. Volvemos el próximo fin de semana». «¿Y si llama a alguien?», preguntó Verónica.
Le quitamos el teléfono, dijo Rodrigo, ya más animado por la idea, y le dejamos comida para unos días. Cuando volvamos va a estar más cooperativa. Era una locura. Era cruel. Pero entre los 5, convencidos de que su madre era solo una vieja histérica que estaba exagerando, decidieron hacerlo. Le quitaron el teléfono celular, revisaron la casa y desconectaron el teléfono fijo. Le dejaron 2 bolsas de pan, un poco de queso, algunas latas de atún. «Nos vemos en una semana, mamá», dijo Octavio. «Esperamos que para entonces hayas entrado en razón». Y se fueron. Cerraron la puerta con llave desde afuera. Isolina escuchó el ruido metálico, escuchó los autos arrancar y alejarse, y se quedó sola, encerrada en su propia casa. Lo que Isolina no sabía, lo que ninguno de sus hijos sabía, es que Octavio había tenido una mejor idea en el camino de regreso. Había convenido a sus hermanos de que necesitaban más tiempo para preparar los papeles de venta de la casa, para encontrar un asilo adecuado, para hacer las cosas bien. «Dejémosla 1 mes», había dicho. «Que aprenda la lección. Cuando volvamos va a estar rogando por salir, va a firmar lo que sea». Y así, por cobardía, por crueldad, por pura codicia, los 5 hermanos decidieron no volver en 1 semana. Decidieron dejar pasar tiempo. Primero, 1 semana se convirtió en 2, luego 3, cada uno ocupado con sus propias vidas, cada uno convenciéndose de que mamá está bien, tiene comida, solo necesita tiempo para aceptar. Nadie volvió a revisar. Para Isolina, comenzó el infierno en vida. Los primeros 3 días, se alimentó de lo poco que le habían dejado. Pan duro, queso que se echó a perder rápidamente por el calor, atún de lata. Bebía agua del grifo. Gritaba por las ventanas con rejas, pero su casa estaba en las afueras, sin vecinos cercanos. Nadie la escuchaba. Al 4.º día, la comida se acabó. Isolina comenzó a racionar el agua temiendo que cortaran el suministro. No lo hicieron, por suerte. Buscó en los armarios de la cocina. Encontró un paquete viejo de arroz. Lo cocinó sin sal, sin aceite. Le duró 3 días más. Al 10.º día ya no quedaba nada comestible en la casa. Isolina comenzó a comer las plantas del patio, hojas de geranios, pétalos de bugambilias, cosas que le revolvían el estómago pero que al menos daban la ilusión de llenarlo. Su cuerpo comenzó a debilitarse. Sus huesos, ya frágiles, parecían volverse de papel. Sus manos temblaban constantemente. Su visión se nublaba. El hambre era un dolor constante, un mordisco de animal salvaje en sus entrañas. Al día 20, Isolina apenas podía levantarse de la cama. Pasaba los días acostada, durmiendo largos períodos, despertando con alucinaciones. Veía a Esteban sentado en la mecedora, sonriéndole. Veía a sus hijos cuando eran pequeños, corriendo por el patio, riendo. Luego despertaba y recordaba que estaba sola, que la habían abandonado, que probablemente moriría ahí. Al día 30, Isolina aceptó que iba a morir. Dejó de intentar gritar por las ventanas, dejó de buscar comida que no existía. Se acostó en su cama, sobre las tablas que escondían una fortuna que ya no importaba, y esperó el final. Rezaba constantemente, no por rescate, sino por perdón. Perdón por no haber sido mejor madre, por haber fallado de alguna forma que había convertido a sus hijos en monstruos capaces de esto. Al día 40, Isolina estaba al borde de la muerte. Pesaba probablemente 30 kilos menos que cuando la encerraron. Su piel se había vuelto casi transparente, pegada a los huesos. Sus ojos se habían hundido en las cuencas. Apenas podía moverse. Y entonces, ese día 40, escuchó algo, golpes en la puerta.
gritos. «Señora Vargas, señora Isolina, ¿está ahí?». Era una voz de mujer, una voz que Isolina no reconocía. Intentó gritar, pero su voz era apenas un graznido. Reunió toda su fuerza, cada gramo de energía que le quedaba en su cuerpo moribundo, y golpeó el piso con su puño. 1 vez, 2 veces, 3 veces. «La escuché. Está ahí dentro», gritó la voz. «¡Llama a los bomberos!». Isolina escuchó más voces, más movimiento, y luego el sonido del metal contra madera. Estaban forzando la puerta, y entonces luz cegadora entrando por la puerta abierta. 2 mujeres entraron corriendo, una joven, tal vez de 30 años, otra mayor, de unos 50. «¡Dios mío!», gritó la joven al ver a Isolina acostada en el piso de la habitación. «¡Está viva! Llama a la ambulancia, ahora». La mujer mayor se arrodilló junto a Isolina, tomando su mano esquelética con cuidado. «Tranquila, señora, ya están a salvo. Soy Gloria, su vecina de 3 casas más abajo. Esta es mi hija, Marcela, la vamos a ayudar». Isolina lloró con lágrimas que ya no tenía, con sollozos que le desgarraban el pecho. Había sobrevivido. Contra todo pronóstico, había sobrevivido. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos se quedaron horrorizados al ver el estado de Isolina. La subieron a una camilla con extremo cuidado, como si fuera de cristal, porque en ese punto prácticamente lo era. «Desnutrición severa», dijo uno de los paramédicos con voz grave. «Deshidratación crítica. No sé cómo sigue viva». La llevaron al Hospital General de Guanajuato. Los médicos trabajaron durante horas para estabilizarla. Le pusieron sueros, le dieron alimento por vía intravenosa porque su estómago ya no podía procesar comida sólida. Le hicieron análisis de sangre, radiografías, exámenes neurológicos. El diagnóstico fue devastador: pérdida del 40% de su peso corporal, daño renal severo, múltiples deficiencias vitamínicas, principio de fallo orgánico múltiple. Otro día, tal vez 2, y habría muerto. Gloria y Marcela, las vecinas que la habían rescatado, se quedaron con ella en el hospital. Le explicaron a Isolina que habían notado que no salía de la casa en semanas, que los periódicos se acumulaban en la puerta, que había un olor extraño. Al principio pensaron que había salido de viaje, pero cuando pasó más de 1 mes decidieron investigar. «¿Sus hijos saben que está aquí?», preguntó Gloria con preocupación genuina. Isolina, todavía demasiado débil para hablar mucho, negó con la cabeza y entonces, con voz quebrada, les contó todo. Les contó sobre la llamada, sobre cómo sus 5 hijos habían decidido encerrarla, sobre cómo la habían dejado morir. Gloria y Marcela se miraron con horror absoluto. Eso es intento de asesinato», dijo Marcela con voz temblorosa. «Señora Isolina, tiene que denunciarlos». Pero Isolina solo lloraba, negando con la cabeza. Eran sus hijos, sus bebés. ¿Cómo podía denunciarlos? La trabajadora social del hospital, una mujer llamada Patricia Méndez, se involucró en el caso. Cuando escuchó la historia, su rostro se endureció. «Señora Vargas, con todo respeto, lo que sus hijos hicieron es un crimen federal. Abandono de persona vulnerable, intento de homicidio, abuso de adulto mayor. Si no los denuncia usted, lo hará el hospital. Este tipo de casos tienen que perseguirse de oficio». Isolina permaneció en el hospital durante 3 semanas, recuperándose lentamente. Su cuerpo estaba tan dañado que los médicos no estaban seguros de que pudiera recuperarse completamente. Pero Isolina tenía una fuerza interior que nadie había visto antes, una fuerza alimentada no por esperanza, sino por algo más poderoso: la rabia. Una noche, mientras Gloria le hacía compañía en el hospital, Isolina tomó una decisión.
Hay algo que necesito que hagas por mí, le dijo a Gloria con voz firme. En mi casa, en mi habitación, hay una tabla del piso, la tercera desde la ventana. Debajo de esa tabla hay algo importante. Necesito que lo traigas aquí, pero con cuidado, con mucho cuidado, y que nadie se entere. Gloria la miró con curiosidad, pero asintió. Al día siguiente, con la ayuda de Marcela y un abogado que Patricia les había recomendado, fueron a la casa de Isolina, levantaron la tabla del piso, y lo que encontraron las dejó sin aliento. Cajas de metal, 1, 2, 3, 4 cajas. Dentro, lingotes de oro del tamaño de barras de jabón, cada uno marcado con su peso y pureza. Fajos y fajos de billetes de $100, perfectamente preservados en bolsas de plástico selladas, bolsitas de terciopelo llenas de piedras preciosas que brillaban incluso en la penumbra. «Madre Santa», susurró Marcela. El abogado, un hombre de unos 40 años llamado Gerardo Ruiz, evaluó rápidamente el contenido con manos expertas. Esto es fácilmente 6, tal vez $7 millones, dijo con voz incrédula. Señoras, necesitamos documentar esto inmediatamente. Fotografías, inventario, todo, y llevarlo a un lugar seguro. Transportaron el tesoro a una caja de seguridad bancaria a nombre de Isolina. Gerardo, que se había convertido en su abogado defensor, preparó toda la documentación legal necesaria y entonces le preguntó a Isolina lo inevitable. «Señora Vargas, sus hijos intentaron matarla por una herencia que creían de $2 millones. Ahora resulta que usted tiene $6 millones. ¿Qué quiere hacer?» Isolina, acostada en su cama de hospital pero con una claridad mental que no había tenido en meses, respondió con una voz fría como el acero. «Quiero que paguen, quiero que el mundo sepa lo que me hicieron y quiero que pierdan todo, absolutamente todo». La denuncia de Isolina Vargas sacudió Guanajuato como un terremoto. Los medios locales cubrieron la historia con titulares impactantes. Hijos. Encierran a madre anciana y la dejan morir de hambre. Mujer de 76 años. Sobrevive 40 días sin comida encerrada por sus propios hijos. La codicia mata. Hijos intentan asesinar a madre por herencia. La fiscalía actuó con rapidez extraordinaria. El caso era demasiado visible, demasiado escandaloso para ignorarlo. En menos de una semana, órdenes de aprehensión fueron emitidas contra los 5 hermanos Vargas. Octavio fue arrestado en su oficina en la Ciudad de México. Las cámaras de televisión capturaron el momento en que lo sacaban esposado del elegante edificio corporativo donde trabajaba, su rostro descompuesto por la vergüenza mientras los reporteros le gritaban preguntas. Verónica fue detenida en el aeropuerto de Monterrey cuando intentaba tomar un vuelo a España. Al parecer, había visto las noticias y estaba tratando de huir del país. Rodrigo fue encontrado borracho en un bar de Villahermosa, Tabasco. Ni siquiera se resistió al arresto, solo lloraba, murmurando lo siento, una y otra vez. Daniela se entregó voluntariamente en Guadalajara con su propio abogado, una mujer de firma prestigiosa que inmediatamente comenzó a tejer una defensa basada en malentendido familiar y responsabilidad compartida. Emilio fue el último en ser arrestado. Lo encontraron en Querétaro, en su casa, donde había estado escondido desde que las noticias estallaron. Cuando lo esposaron, preguntó por su madre. ¿Está viva? Por favor, díganme que está viva. El juicio comenzó 6 meses después. Para entonces, Isolina se había recuperado físicamente en un 70%, aunque los médicos dijeron que nunca volvería a tener la salud que tenía antes. El daño era permanente.
La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, activistas de derechos de adultos mayores, curiosos. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Isolina entró al tribunal apoyada en un bastón pero con la cabeza en alto. Llevaba un vestido sencillo pero digno que Gloria le había comprado. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un moño. Se veía frágil, pero sus ojos ardían con una determinación férrea. Los 5 hermanos estaban sentados juntos en el banquillo de los acusados. Octavio mantenía una expresión de arrogancia defensiva. Verónica miraba al suelo, incapaz de hacer contacto visual con su madre. Rodrigo lloraba abiertamente. Daniela permanecía impasible, como si estuviera en una reunión de trabajo. Emilio miraba a su madre con ojos suplicantes, moviendo los labios en un "lo siento" silencioso. El fiscal presentó las evidencias, los registros telefónicos que mostraban la videollamada donde planificaron todo, el testimonio de Gloria y Marcela sobre el estado en que encontraron a Isolina, los informes médicos detallando la desnutrición severa y el daño físico, las fotografías de la casa con la puerta forzada, el testimonio de vecinos que confirmaron que ninguno de los hijos había vuelto en 40 días. Pero el golpe más devastador vino cuando proyectaron las fotografías de Isolina el día que la encontraron. La sala entera jadeó. Algunos lloraron. Las imágenes mostraban a una mujer que parecía un esqueleto cubierto de piel, acostada en el piso, los ojos hundidos, el cuerpo consumido. Estas son las fotografías de lo que los acusados le hicieron a su propia madre, dijo el fiscal con voz temblorosa de rabia contenida. La dejaron morir, no por accidente, no por negligencia, sino con plena conciencia y premeditación, porque querían heredar una casa que creían valía 2 millones de pesos. Luego llegó el momento del testimonio de Isolina. Subió al estrado con ayuda. El juez le ofreció sentarse, pero ella insistió en estar de pie. Durante 1 hora, Isolina narró su historia. Habló con voz clara, sin dramatismo, solo hechos. Habló de la videollamada, de cómo la encerraron, de los 40 días de hambre y soledad, de cómo pensó que moriría en el piso de la habitación que compartió con su esposo. Y lo peor, dijo Isolina, su voz quebrándose por primera vez, no fue el hambre, no fue el dolor físico, fue darme cuenta de que las personas que crecieron dentro de mí, que mamaron de mi pecho, que yo protegí con mi vida, eran capaces de dejarme morir como a un animal. Esa fue la muerte real, la muerte del corazón. Los 5 hermanos reaccionaron de formas diferentes. Octavio permanecía impasible, como si estuviera en una reunión aburrida. Verónica sollozaba en silencio. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. Daniela limpiaba sus lentes con un pañuelo, su rostro sin expresión. Emilio lloraba abiertamente, sus hombros sacudiéndose. Entonces el abogado de la defensa, Daniela había contratado al mismo para todos, intentó argumentar que había sido un error de comunicación, que cada hermano pensaba que otro estaba vigilando a la madre, que no hubo intención de dañarla. Pero el fiscal destruyó ese argumento presentando mensajes de WhatsApp entre los hermanos, mensajes que la policía había recuperado de sus teléfonos. Octavio, día 15. ¿Alguien ha ido a ver a la vieja? Deberíamos revisar. Verónica, día 15. ¿Para qué? Que aprenda la lección. Cuando volvamos va a firmar lo que sea. Rodrigo, día 22. Chicos, ya pasaron 3 semanas, no deberíamos... Daniela, día 22. No, que sufra un poco más. Se lo merece por hacernos la vida imposible.
Emilio, día 30. Tengo un mal presentimiento. Deberíamos ir. Octavio, día 30. Tranquilo, está bien, ya casi termino los papeles de la venta. La sala quedó en silencio absoluto. El juez, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia, miró a los 5 acusados con una expresión que mezclaba asco y tristeza. «He visto muchos casos en mi carrera», dijo con voz pesada. «He visto violencia, he visto crueldad, pero esto es particularmente perturbador porque viene de donde se supone que debe venir el amor más puro, de hijos hacia su madre». El veredicto fue unánime y rápido. Culpables de intento de homicidio agravado, abandono de persona vulnerable y conspiración para cometer fraude, por intentar vender la casa sin consentimiento de Isolina. Las sentencias fueron severas. Octavio Vargas, 15 años de prisión sin posibilidad de reducción de sentencia, como líder intelectual del plan. Verónica Vargas, 12 años de prisión. Rodrigo Vargas, 10 años de prisión con posibilidad de reducción a 7 por mostrar arrepentimiento. Daniela Vargas, 13 años de prisión por mostrar particular crueldad en sus comunicaciones. Emilio Vargas, 8 años de prisión, la sentencia más baja por haber expresado dudas sobre el plan, aunque no hizo nada para detenerlo. Además, los 5 perdieron todos los derechos hereditarios sobre cualquier propiedad de Isolina, tanto presente como futura. El juez también ordenó una indemnización de 500,000 pesos cada uno hacia su madre, aunque todos sabían que ninguno podría pagarla desde la prisión. Cuando el juez leyó las sentencias, las reacciones fueron variadas. Octavio cerró los ojos y apretó la mandíbula. Verónica se desmayó y tuvo que ser atendida por paramédicos. Rodrigo vomitó en una papelera. Daniela permaneció inmóvil, en shock. Emilio gritó: «Mamá, perdón, perdón, mamá», una y otra vez mientras los guardias se lo llevaban. Isolina no lloró, no gritó, no sonrió, simplemente asintió con la cabeza, como si finalmente un peso de toneladas hubiera sido levantado de sus hombros. 3 años después del juicio, Isolina Vargas, ahora de 79 años, estaba de pie frente a un edificio moderno de 3 pisos en las afueras de León, Guanajuato. El edificio era hermoso, con fachada de colores cálidos, jardines amplios con fuentes y árboles frutales y grandes ventanales que llenaban cada habitación de luz natural. Una placa de bronce en la entrada decía: «Centro de Atención y Dignidad para Adultos Mayores Don Esteban Vargas», fundado por Isolina Vargas en memoria de su esposo y en honor a todos los ancianos abandonados. Isolina había usado $2 millones de su fortuna para crear este centro. No era un asilo donde las personas iban a esperar la muerte. Era un hogar real, donde adultos mayores que habían sido abandonados, abusados o descuidados podían vivir con dignidad, recibir atención médica de primera clase, terapia psicológica, actividades recreativas y, sobre todo, amor y respeto. El centro albergaba a 50 residentes permanentes y ofrecía programas de día para otros 30. Había enfermeras, doctores, psicólogos, trabajadores sociales, instructores de yoga, maestros de arte. Isolina había contratado al mejor personal, les pagaba salarios dignos y se aseguraba de que cada residente fuera tratado como un ser humano valioso, no como una carga. Además del centro, Isolina había creado una fundación que ofrecía asesoría legal gratuita para adultos mayores víctimas de abuso, talleres educativos sobre derechos de los ancianos y un programa de familias sustitutas donde voluntarios podían adoptar
a un adulto mayor sin familia para visitarlo, acompañarlo, darle el amor que sus familias biológicas no dieron. El caso de Isolina había inspirado cambios legislativos en todo México. Se habían aprobado leyes más estrictas contra el abuso de adultos mayores, con penas más severas y mejor protección para las víctimas. Pero, para Isolina, lo más importante no eran los edificios ni las leyes, era la nueva familia que había encontrado. Gloria y Marcela, las vecinas que la habían salvado, se habían convertido en sus hijas del corazón. Comían juntas 2 veces por semana. Celebraban cumpleaños juntas. Marcela, que era madre soltera de 2 niños, consideraba a Isolina como la abuela que sus hijos nunca tuvieron. Los niños la llamaban abuela Iso y corrían a abrazarla cada vez que la veían. El abogado Gerardo Ruiz se había convertido en el administrador de su fortuna y en un amigo cercano. Su esposa, Laura, visitaba a Isolina constantemente, llevándole comida casera y compañía. Patricia Méndez, la trabajadora social del hospital, ahora era la directora del centro que Isolina había fundado. Habían desarrollado una amistad profunda, unidas por su pasión por proteger a los vulnerables. Isolina había creado una familia nueva, una familia basada no en sangre, sino en amor real, en acciones, en presencia. De sus 5 hijos biológicos, solo Emilio había intentado comunicarse con ella desde la prisión. Había enviado cartas, docenas de cartas, pidiendo perdón, explicando que siempre había estado bajo la influencia de Octavio, que era un cobarde, que lo sentía más que nada en el mundo. Isolina leyó cada carta, lloró con cada una, pero no respondió. Todavía no. Tal vez algún día, cuando la herida fuera una cicatriz en lugar de una llaga abierta. Tal vez. Los otros 4 nunca se comunicaron. Octavio mantenía que había sido injustamente condenado. Verónica estaba en tratamiento psiquiátrico en la prisión por depresión severa. Daniela se había convertido al catolicismo ortodoxo y pasaba sus días rezando en silencio. Rodrigo había entrado en un programa de recuperación de amnesia y alcoholismo. Ninguno había pedido perdón genuinamente, ninguno había aceptado la magnitud de lo que hicieron, y eso, más que cualquier otra cosa, confirmó a Isolina que había tomado la decisión correcta. Una tarde de domingo, Isolina estaba sentada en el jardín del centro, rodeada de varios residentes contándoles historias de cuando era joven. Reían juntos. Los residentes la querían profundamente, la respetaban, la consideraban su protectora y defensora. Gloria llegó con Marcela y los niños. Traían una tarta de chocolate casera para celebrar el 3er aniversario del centro. «¡Abuela Iso!», gritaron los niños corriendo a abrazarla. Isolina los recibió con los brazos abiertos, sintiendo cómo su corazón, ese corazón que había sido roto en 1000 pedazos, se llenaba de una calidez que creía había perdido para siempre. Miraba alrededor, el jardín lleno de flores, los residentes sonriendo, su nueva familia reunida, el centro que había construido como legado de amor y dignidad. Y pensó en Esteban. «Mira, mi amor», pensó mirando al cielo. «Mira lo que hicimos con tu legado. No lo usé para lujos, no lo guardé por codicia, lo usé para sanar, para ayudar, para crear algo bueno de algo terrible». Esa noche, cuando todos se habían ido y Isolina estaba sola en su habitación, ahora vivía en un apartamento cómodo dentro del centro, se miró al espejo. Tenía 79 años. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, su cabello completamente blanco, su cuerpo todavía frágil de la experiencia que casi la mata. Pero sus ojos
Sus ojos brillaban con algo que no habían tenido en años: paz. Había sobrevivido, había sanado, había encontrado una familia nueva y había convertido su dolor en propósito, su trauma en transformación. No había victoria más grande que esa. La historia de Isolina Vargas nos deja con lecciones que deberían grabarse en el corazón de cada persona que la escucha. Nos recuerda que la sangre no hace a la familia, que puedes compartir ADN con alguien y aún así ser un extraño, ser incluso un enemigo, y que puedes no tener conexión biológica con alguien y aún así amarlos con una profundidad que desafía cualquier definición. Nos enseña que la codicia es un veneno que destruye todo lo que toca, que mata el amor, que aniquila la empatía, que convierte a seres humanos en monstruos capaces de las crueldades más inimaginables. Los hijos de Isolina estuvieron dispuestos a dejar morir a su madre por una herencia que creían de 2 millones de pesos, sin saber que pisaban sobre 6 millones de dólares cada vez que entraban a despreciarla. La ironía es cruel, pero también es perfecta. Perdieron todo por querer ganar algo que ni siquiera era lo que pensaban. Nos muestra que nunca es tarde para la justicia, para la reinvención, para encontrar propósito incluso en las ruinas de nuestras vidas. Isolina pudo haberse rendido, pudo haber dejado que la amargura la consumiera. En cambio, usó su dolor como combustible para crear algo hermoso, para ayudar a otros que sufrían como ella había sufrido, y nos advierte sobre una epidemia silenciosa que está creciendo en nuestras sociedades: el abandono y abuso de adultos mayores. Nuestros ancianos, las personas que nos dieron vida, que trabajaron hasta el agotamiento para darnos oportunidades, que sacrificaron sus sueños por los nuestros, están siendo descartados como basura cuando ya no son útiles. Esto tiene que terminar. ¿Qué lección te deja la historia de Isolina? ¿Cómo tratas a los adultos mayores en tu vida? ¿A tus padres, tus abuelos, tus vecinos ancianos? ¿Les das el amor y respeto que merecen o los ves como cargas inconvenientes? Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, rabia, tristeza, esperanza, cualquier cosa, presiona ese botón de like, no solo para ayudar al algoritmo, sino para decirle al universo que historias como esta importan, que las lecciones morales todavía tienen valor en un mundo que a veces parece haber perdido el norte. Déjanos un comentario. Cuéntanos tu opinión sobre el caso de Isolina. ¿Las sentencias de sus hijos fueron justas o demasiado duras? ¿Hubieras perdonado a alguno de ellos? ¿Conoces casos similares en tu familia o comunidad? Queremos escuchar tu voz, porque cada comentario construye esta comunidad de personas que todavía creen en la empatía, en la justicia, en el poder transformador de las historias humanas. Y si todavía no estás suscrito a Relatos con Sabiduría, ¿qué estás esperando? Cada semana traemos historias reales que te harán cuestionar, reflexionar, sentir. Historias que no encontrarás en ningún otro lugar. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y únete a esta familia de más de 15 personas que valoran el contenido con significado. Ahora, antes de que te vayas, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Tenemos otra historia increíble esperándote. Una historia que también te va a dejar sin palabras, que también te va a hacer reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre lo que realmente importa en esta vida. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar estas historias. Gracias por ser parte de una comunidad que todavía cree que las palabras tienen poder, que las historias pueden cambiar corazones, que la empatía puede salvar al mundo
Y recuerda, cuando llegues a ser viejo, cuando tu cuerpo se debilite y necesites ayuda, vas a recibir exactamente el trato que diste a otros en su vejez. Así que trata a los adultos mayores con amor, con respeto, con la dignidad que merecen. Porque ese viejo que tratas hoy eres tú mañana. Hasta el próximo relato. Que la sabiduría te acompañe siempre.